Bien, si vieron el video anterior, ustedes van a tener un poco más de ideas sobre las revistas o las bases de datos que existen. Redalic, como ustedes ya vieron en el video, no es una revista en sí, sino que es una base de datos donde hay muchas universidades que tienen revistas o que impulsan revistas y que con estas revistas pues hay otros investigadores que publican y tienen que pasar un jueceo. Normalmente se le llama un ciego o un par de ciegos que prácticamente no leen quién es el autor, sino que revisan los artículos sin saber quién es el autor. Y cuando lo revisan, procuran ser objetivos y tienen una rúbrica de evaluación en el cual la revista es la que propone esta rúbrica de evaluación para que puedan ser publicados. Pero bueno, esta actividad que ustedes van a realizar en este momento tiene que ver con saber buscar en estas bases de datos a través de ciertas fórmulas. No todas las bases de datos funcionan con las mismas fórmulas, pero trataremos de utilizarlas en la medida de lo posible. En general, hoy en día, la mayoría de las bases de datos funcionan con simples conceptos que nosotros tengamos bastante claros. Por ejemplo, en la actividad se les menciona que busquen en Google Scholar o Redalyc o ResearchGate algunas, digamos, palabras clave, incluyendo operadores booleanos y filtros avanzados como AND, OR, que serían los operadores booleanos, o NOT. Eso significa busca Machine Learning y and Education o educación o, que es OR, Classroom. Y entonces, ¿para qué me servirían estos conceptos? Porque yo estoy buscando temas que tengan que ver con el desarrollo de Machine Learning y de educación o con temas, por ejemplo, de Classroom que están ligados al aprendizaje en línea. O bien, en el caso de Redalyc, por ejemplo, aprendizaje automático, que también tiene que ver con la Machine Learning, y educación o aula, que tendría que ver lo aplicado del aprendizaje automático en el aula. Y que no busque salud, porque muchas investigaciones están enfocadas al área de la salud, aunque son de educación, sí hay mucha publicación enfocada al área de la salud en educación. Entonces quizás no queremos buscar nada especializado en el área de la salud, y esto nos ayudaría a delimitar pues prácticamente la fórmula y lo que estamos buscando. Entonces nosotros podemos buscar, por ejemplo, en Google Scholar, esta parte de aquí. Obviamente ustedes van a tener que buscar algún otro tema de su interés. Y vamos a buscar con estas comillas. Y bueno, como ven, ya está apareciendo la información según los conceptos que nosotros buscamos y según los operadores booleanos. Como sabrán, Google Académico es uno de los más utilizados, pero no es tan bueno. ¿Por qué? Porque tiene diversas bases de datos, es decir, no solamente tiene una gran cantidad de revistas, sino que tiene bases de datos, es decir, es un macro mundo, es muy amplio y a veces en esa amplitud pues puede que no tengamos la capacidad para discriminar la información. Y esto puede ser a veces muy complejo, a veces no tiene tantas bases de datos, dependerá del tema, de lo que estemos buscando, pero es lo que tendríamos que revisar, ¿no? Que Google Scholar ahorita o Google Académico no es tan confiable como otras bases de datos que les recomendaría más como Redalyc, como lo vieron en el video, les recomendaría para educación. Eric también les recomendaría Springer, esta gran revista, bueno, esta gran, digamos, base de datos que es muy importante a nivel internacional y que todas estas bases de datos se encuentran ahí mismo en la biblioteca UABC, que eso es bien importante porque aquí está el tema de las bases de datos en UABC y nosotros podemos entrar con nuestro correo UABC y es totalmente gratuito, es decir, hay muchos artículos, como se menciona también, que son de paga. Entonces, UABC lo que nos permite es que con nuestro correo institucional podemos ingresar a estas bases de datos. Por ejemplo, si buscamos educación y humanidades, y con nuestro correo, pues es muchas de las publicaciones a veces son de paga y en este caso serían gratuitos. Otro para educación es Web of Science, que es muy importante
para la búsqueda en temas académicos, también el Sevier. Eric, que ahorita se los puse. Latindex no tanto, JSTOR es más importante para historia, filosofía, literatura. Redip, que es la Red Iberoamericana de Conocimiento, también es muy buena en base de datos. Y Scopus, obviamente, que ahí hay, digamos, los más grandes, los más importantes. Entonces yo tendría que entrar con mi correo UABC. Aquí, si se dan cuenta, me pide mi correo y contraseña, es la contraseña del correo. Ya entro y al entrar, bueno, en este caso va a tardar un poquito, pero al entrar ya cualquier artículo que yo busque, pues va a ser completamente gratuito. Por ejemplo, aquí le puedo poner estos códigos, digámoslo así, y aquí estaría encontrando una gran cantidad de artículos sobre los conceptos que yo estoy buscando. Entonces aquí, por ejemplo, me están hablando de Machine Learning, inteligencia artificial, los algoritmos en la clase, por ejemplo, en educación a distancia en el idioma inglés. Entonces yo puedo dar clic y aquí ya me da la información, me da el resumen, me da la fecha en la que se publicó, el DOI, que es bien importante para saber que es un artículo publicado y arbitrado, me da el nombre de los autores. Normalmente estas investigaciones en tecnología más avanzadas son en Estados Unidos, Canadá, China y pues bueno, esos serían en general los países que más publican en estas áreas. Y pues aquí sería cuestión de ya revisar el texto completo, que aquí está, full text. Y pues ya podría ir a la página, que es la original, digámoslo así. Esta sería la original. Y si se dan cuenta, me dice que cuesta $27,50. Entonces tendría que ver la manera en la que sí me permite y si no me permite, pues tener que buscar otro artículo en la que sí pueda ver los resultados. La mayoría sí sí no los deja ver este tipo de bases de datos, pero por ejemplo aquí ya no me permite porque está fuera de la base de datos de Web of Science. Pero bueno, eso es lo que tendremos que hacer, buscar y buscar cuáles sí son gratuitos. Y bueno, así se hacen mejores las investigaciones. Las mejores investigaciones tienen que buscar este tipo de artículos. También puedo buscar, por ejemplo, aquí con los filtros, que solo sean del año 2004, que sea un artículo. También puedo poner ciertos autores que son muy famosos. Puedo poner idiomas, hay algunos en español. Lo que les recomiendo es utilizar en inglés, porque son los que digamos son más citados y más avanzados. También puedo ponerle que sea open access, es decir, que pues sea de acceso gratuito y que no tenga problemas con la visualización. Y ya con esto pues vamos a redefinir los resultados. Y aquí me dice que ya tengo muchos menos resultados, ¿no? Son 105, teníamos muchísimos, más de 10,000 artículos y ahorita solo tenemos 105. Y entonces aquí puedo dar clic y vamos a ver que aquí hay varios links para la publicación. Es completamente gratuito, es de la revista Educar. Y aquí está el PDF. Y esta ya es una forma de buscar artículos y está en español, porque eso es lo que buscamos en español. Entonces, esto es una forma real de buscar artículos de investigación. Esto es investigar. Investigar no significa que solamente se buscan en páginas web o en Google, sino que investigar tendría que ver con cómo los científicos publican su información en estas diversas revistas y estas revistas se van a bases de datos y en estas bases de datos es donde nosotros tendríamos el deber y la obligación de buscar la información. Entonces en ERIC también puedo poner la misma fórmula, que es la colección, y lo mismo, ¿no? Aquí puedo ponerle que sean de los últimos 5 años, que sea sobre, por ejemplo, educación y tecnología,
Puedo poner también que sea, por ejemplo, solamente 6 de México, pues 6 de México. Y entonces aquí puedo ver la producción en México. Y ya podría escoger cualquiera de estos textos. Y esta sería de la revista turca, Online Journal of Distance Education. Aquí está el ISSN, el volumen, que lo piden en la referencia APA, el número de publicación. Y pues aquí están los nombres de los autores con su ORCID. El ORCID es una identificación de los investigadores para que ustedes vean su producción y su producción académica y pues tengan, digamos, una forma de validar que es un investigador académico. Por ejemplo, aquí está mi ORCID y aquí tienen toda la información de lo publicado y de mis estudios, de alguno de mis estudios y de todo lo que he podido publicar. Y así pueden buscar a diferentes autores, si es su interés, y conectarse con estos autores para poder tener mayor información. También, aparte de estas, digamos, bases de datos, está esta, que es la Red Iberoamericana de Innovación y Conocimiento Científico. Podemos poner la misma fórmula. Y aquí se darán cuenta que nos van a salir algunas que no tienen nada que ver. Entonces habría que ajustar esa fórmula, ya sea por título o la versión avanzada, que normalmente es para definir los parámetros. Por ejemplo, aquí ya esta base de datos, como la mayoría tienen esta opción, no, en realidad todas tienen esta opción. Yo le puedo poner inteligencia artificial, le puedo poner acá educación y vamos a poner aula, ¿no? Entonces vamos a poner título, 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 que todo esté en el título o que esté en, por ejemplo, en todas las partes. Pero en el título que le voy a poner inteligencia artificial. Luego le voy a poner que quiero que sea un artículo y aquí le voy a poner, por ejemplo, si quiero especificar México, y aquí puedo especificar educación y disciplinas científicas, ¿no? Vamos a poner 2020 a 2024 y le vamos a poner que los encuentre. Pero parece que nos está sesgando mucho la información. Vamos a ver acá atrás qué pasó. O vamos a poner aquí encontrar. No. Bueno, habría que revisar esta parte de la configuración. A veces eso puede pasar. Y bueno, también podemos poner nada más aquí inteligencia artificial, a ver si no tiene problemas. Pero no, vamos a ponerle mejor ya Sigma, WOS y PDF. Y no, tiene algunos errores. Yo creo que es la página. Sí, es la página, pero bueno, no pasa nada. Igual a ustedes les toca que sí se puede revisar sin ningún problema. Y si tiene problemas con la base de datos o yo con mi conexión. Pero bueno, esa es una forma de buscar también y de entrar a las bases de datos desde UABC, por ejemplo, o entrar ya de forma independiente. Pero ustedes tienen de forma gratuita muchas cosas que creo que es bueno revisar. Lo mismo pasa en Scopus. Scopus es no solo una base de datos, sino que es digamos, una asociación que al estar en esta base de datos significa que su artículo va a ser leído más veces y es mucho más importante y es a nivel internacional. Normalmente quienes escriben en Scopus escriben en inglés y ya son autores, digamos que su investigación es bastante buena, que es buena o que es reconocida, en fin, y creo que es importante porque, por ejemplo, para hacer SNI, estar
ser un gran investigador, pues se necesita publicar, normalmente que se publique en Scopus, en esta base de datos, y que sea reconocido la revista a nivel de Scopus. Entonces esta base de datos es súper importante y aquí sí hay investigaciones científicas muy, muy serias y muy bien cuidadas. Entonces, pues es cuestión de irse dando cuenta de todo lo que existe, ¿no? Pero es muchísima, muchísima información. Esto es solo un inicio de lo que hay en investigación y en bases de datos, ¿no? Entonces creo que esa parte es muy importante. También reconocer que hay otras páginas como ResearchGate, que es una página eh, donde muchos académicos tenemos un usuario. Si ustedes quieren, también puedan crearse un usuario y que básicamente aquí publicamos, ¿no? Por ejemplo, vamos a ver el de Carol Chapel, pero bueno, aquí publicamos también los artículos y las revistas nos etiquetan para que vean nuestras publicaciones y se hacen como comunidades académicas de diversos doctores, maestros que publican y se hacen comunidades pues de científicas prácticamente. También hay otro que se llama academia.edu, que también se refiere a esta parte de publicación de artículos y también se forman, digamos, comunidades científicas de historia, de ingeniería, de economía, de educación y son unos referentes también para saber cuántas veces te han citado. Y esto es importante porque en el mundo académico lo más relevante es cuántas veces te han citado, no cuántas veces publiques. Pero ¿por qué? Porque es una cuestión muy digamos, de reconocimiento y a mayor reconocimiento y citación, pues digamos que hay un mejor grado de confiabilidad sobre ese autor. Pero bueno, eso también depende mucho de las conexiones y amistades, en fin, es súper complejo esa parte, pero tenemos estas opciones, Academia, ResearchGate, tenemos las bases de datos Scopus, Redalyc, que es bien importante, que es Web of Science, SpringerLink, que la verdad es uno de los mejores, también no sé si alguna vez les tocó, pero estos libros de enciclopedia normalmente los hace SpringerLink y es muy bueno, ¿no? Esta base de datos. Y aquí tenemos ya, por ejemplo, resultados, ¿no? Con estos filtros. Es como pedir en Amazon, le ponen filtros y te va acotando la búsqueda. Puedo poner que sea de educación superior eh, y que sea de cómputo y educación, por ejemplo. Y bueno, aquí ya me está acotando un poco la información. Me siguen apareciendo algunos mismos artículos, pero sí es importante. Aquí, por ejemplo, hay una revisión sistemática de la literatura de ChatGPT en la educación. Eso significa que realizó una revisión de cuántos autores han realizado investigación sobre ChatGPT y en qué áreas lo han realizado, ¿no? Creo que esto es importante por la cantidad de información y datos que hoy en día tenemos. Pero bueno, eso sería todo. Ustedes tienen que realizar esta búsqueda siguiendo los pasos con las fórmulas que ustedes hayan creado. Utilicen lo más básico, el AND, el ORT, el NOT para descartar. Seleccionen 5 fuentes relevantes, es decir, de diferentes bases de datos o de la misma base, pero que sean diferentes. Traten de evaluar la calidad y la relevancia, es decir, por cada artículo contesten pues las siguientes preguntas y en un documento Word sencillo eh, realicen la búsqueda, redacten qué fórmula utilizaron, es decir, qué operadores utilizaron, cómo hicieron su búsqueda, qué tan específica también, porque no solamente con 3 palabras se busca la información, sino que hay que acotar un poco más, qué filtros utilizaron, por ejemplo, año, país, idioma, y van a crear ese documento, responden esas preguntas por cada artículo y todo esto pues se documenta, ¿no? Básicamente su fórmula, las preguntas contestadas y al último su reflexión
sobre cómo realizaron estas búsquedas, ¿no? Aquí les pongo algunos ejemplos de aplicaciones recomendadas o bases de datos recomendadas: Redalyc, Google Academic, ResearchGate, Springer y ERIC. Esas serían algunas de las recomendadas, pero si ustedes quieren buscar en ERIC, por ejemplo, o en algunas otras que no haya mencionado como tal, pues lo buscan y redactan el uso de la fórmula. También ponen, por favor, la aplicación que utilizaron, la base de datos que utilizaron. Y eso sería todo, y ya nos veríamos para otro video.